¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de 10 jugadas acertamos 5, es decir, tuvimos un 50% de efectividad. Volvimos a repetir el 50%. Espero mejorar este nuevo video. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627, o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 4 de noviembre. Empecemos con la Bundesliga alemana. En el clásico entre el Borussia Dortmund versus el Bayern de München o Bayern de Múnich, veamos si bajas. Borussia Dortmund tiene una baja y el Bayern tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Borussia Dortmund viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Bayern de Múnich también viene jugando bien. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern de Múnich, un empate, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir, que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cuál le va a Borussia Dortmund jugando como local. Y Borussia Dortmund jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Borussia Dortmund juega bien como local. Y el Bayern de Múnich como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 23 puntos y el Borussia Dortmund en la posición 4 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Borussia Dortmund y un 43% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, la Serie de Brasil, el encuentro entre el América Mineiro versus el Atlético Mineiros. Veamos cómo le va al América Mineiro, o Minas Gerais, me parece que es, disculpen. Veamos si bajas. El América tiene una baja y el Atlético Mineiro también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al América Minas Gerais de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que el América Minas Gerais no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, aún no conoce la victoria y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Atlético Mineiro viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Atlético Mineiro, segunda victoria para el Atlético Mineiro, segundo empate y tercer empate, es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Veamos cómo le va al América jugando como local, y el América jugando como local tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que el América Minas Gerais no juega bien como local. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 5 con 52 puntos. Y el América Minas Gerais está último en zona de descenso en la posición 20 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana el América Minas Gerais y un 57% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 3 a 6 goles. Multigoles de 3 a 6 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España, el encuentro entre la Real Sociedad versus el Barcelona. Veamos si bajas. La Real Sociedad tiene 3 bajas y Barcelona tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que la Real Sociedad
viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Barcelona también viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Real Sociedad, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona y cuarta victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Veremos cómo le va a la Real Sociedad jugando como local, y la Real Sociedad jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que la Real Sociedad juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Barcelona como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Barcelona juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Barcelona está en la posición 4 con 24 puntos y Real Sociedad en la posición 5 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Real Sociedad y un 33% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Manchester City versus el Bournemouth. Veamos si bajas. Manchester City tiene una baja y el Bournemouth tiene 3 bajas, 6 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el City viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que el Bournemouth no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, cuarta victoria para el City y quinta victoria para el City, es decir que el City es favorito. Veamos cómo le va el City jugando como local, y el City jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Bournemouth como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Bournemouth no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el City está en la posición 3 con 24 puntos y el Bournemouth en la posición 17 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana el Manchester City y un 7% a que gana el Bournemouth. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Manchester City y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Newcastle versus el Arsenal. Veamos si bajas. El Newcastle tiene 3 bajas, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo, y el Arsenal tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, tomamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Newcastle viene jugando bien. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Arsenal viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, un empate, una victoria para el Newcastle, segunda victoria para el Arsenal y tercera victoria para el Arsenal, es decir que el Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va Newcastle jugando como local, y Newcastle jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Newcastle juega bien como local. Y Arsenal como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Arsenal juega irregular como local. Perdón, como visitante. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Arsenal está en la posición 2 con 24 puntos y Newcastle en la posición 6 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Newcastle y un 36% a que gana Arsenal. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos al Calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre el Milan versus el Udinese.
Veamos si hay bajas. El Milan tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo, y Udinese tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Milan no viene jugando bien. Y Udinese de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, 1 derrota, así que Udinese tampoco viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Udinese, una victoria para Milan, un empate, segundo empate y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va Milan jugando como local, y Milan jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Milan juega bien como local, y Udinese como visitante tiene 4 empates, una derrota, es decir que Udinese no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Milan está en la posición 3 con 22 puntos y Udinese en la posición 17 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Milan y un 12% a que gana Udinese. El pronóstico para este encuentro es gana Milan, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a los Juegos Panamericanos, la final entre Chile sub-23 versus Brasil sub-23. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Chile de los últimos 5 encuentros tienen 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y a Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Brasil viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Brasil, es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va a Chile jugando como local, y Chile como local tiene 5 victorias, 5, así que juega muy bien como local. Y Brasil como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Brasil juega bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es gana Brasil, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1, la final, el partido de ida entre Universitario y Alianza Lima, es el clásico de Perú, 2 grandes de Perú. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Universitario viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Alianza Lima de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Alianza Lima también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Alianza Lima, una victoria para Universitario, segunda victoria para Alianza Lima y tercera victoria para Alianza Lima, es decir que Alianza Lima es el favorito. Veamos cómo le va a Universitario jugando como local, y Universitario como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Universitario juega bien como local, y Alianza Lima como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Alianza Lima juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Universitario y un 26% a que gana Alianza Lima. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas. Es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles. Y ambos equipos no anotan, ambos equipos no marcan. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, menos 3.5 goles y ambos equipos no marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la final del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, el encuentro de Boca Juniors versus Fluminense. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Boca juega irregular. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Fluminense no juega bien. 3 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca, una victoria para Fluminense y segunda victoria para Fluminense, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Boca jugando como local, y Boca jugando como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Boca juega irregular como local.
Y Fluminense como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que Fluminense no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Boca Juniors y un 28% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, y menos 7.5 tarjetas, es decir que habrán menos de 8 tarjetas. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, menos 3.5 goles y menos 7.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Superliga o la Superliga de Suiza en el Weather Winter Tour versus Young Boys. Veamos si hay bajas. No hay baja, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Winter Tour de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Y el Winter Tour juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que Young Boys viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Young Boys, segunda victoria para Young Boys, un empate, tercera victoria para Young Boys y cuarta victoria para Young Boys. Es decir que Young Boys es el favorito. Veamos cómo le da a Winter Tour jugando como local. Y Winter Tour jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Winter Tour juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Young Boys como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Young Boys juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Young Boys está en la posición 2 con 22 puntos y Winter Tour en la posición 7 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Winter Tour y un 41% a que gana Young Boys. El pronóstico para este encuentro: gana la visita, gana Young Boys. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras, ingresas el código promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras, ingresas el código promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.